Hospital, médicos, enfermeras. Voy a ver qué es lo que queda de mí. Hace 6 meses, ¿no? 6 meses. ¿A vos te parece? Me parece. ¿Y la presión te la controlaste? ¿Cómo anduviste con eso? Ando bárbaro, la presión espectacular. Controlada no la tengo, pero ando bárbaro. ¿El trabajo? El trabajo complicado. Estoy un poquito tensionado. ¿Estás tensionado? ¿La familia bien? ¿Tu mujer? ¿Mi ex mujer? ¿Tu ex mujer? ¿Cuándo fue? ¿En estos 6 meses? No. ¿Y la presión? ¿La presión de ella no? No, la presión tuya. La presión tuya que era que me preocupa. No, estoy bien, Donato, estoy bien. Che, ¿se habrá muerto? No, pero sabes que muerto no nos conviene. Nos conviene enfermo, que siga así como está. Bueno, pero ustedes saben que tengo algo mejor. No les digo que es una locura, Una cura. pero capaz es un alivio. Les pido un aplauso para esto. La radio de la azotea, el programa Sanos de la azotea. Pero escuchen una cosa. Son como las epidemias, están en todos lados. Sí, somos una epidemia, porque la enfermedad nos está trampeando la salud. Sanos de la azotea. Un programa de salud con idioma popular. Bueno, en este Sanos de la azotea de hoy, muy especial para todos aquellos y aquellas que vivimos y sentimos y creemos en un sistema de salud más justo, más humano, más equitativo, con mucha más participación de los ciudadanos, de las ciudadanas, del pueblo en la construcción de la salud. Hoy vamos a dedicar el programa unos cuantos minutos, incluso más de lo que dura nuestro programa, a esta producción que hemos denominado Salud, Pueblo y Revolución, un homenaje a Floreal Ferrara a 96 años de su nacimiento. Vamos a charlar unos minutos con su hijo, Pedro Ferrara, para darle una introducción a esta producción donde se van a encontrar con diferentes voces tratando de, en principio, pensar qué aporte y qué concepto de salud nos deja, en qué consistió aquel programa Atandos, ¿no?, en esa interrelación entre profesionales de la salud y el pueblo, y cómo era Floreal, y si indagamos en si fue un revolucionario para la salud. Pedro, te agradecemos por esta comunicación y en este caso una introducción que para nosotros no queríamos dejar de que esté presente en este momento especial, y lo que queremos preguntarte desde tu lugar, ¿no? Vos también médico y con compromiso para la salud, ¿qué nos ha dejado Floreal para la salud de la Argentina? Bueno, primero muchas gracias por el recuerdo de Floreal. Floreal fue un luchador de la salud pública y creo que fundamentalmente su posición más clara fue la de que la salud tenía que estar en manos del pueblo y que los mejores actores que podía haber para obtener una salud era el pueblo organizado. Y eso fue la base fundamental de lo que fue el Plan Atandos, donde la participación popular tenía una incidencia tan grande en las decisiones como que era quien administraba y manejaba el programa. Tema que fue discutido y obviamente resistido por las corporaciones, pero bueno, creo que fue el aporte más importante que se pudo hacer, que pudo hacer Floreal a la salud del pueblo. Y sobre todo pensando que las corporaciones, que al final lo terminaban volteando, eran la traición a la salud del pueblo. ¿Qué aporte, digamos, vos también considerás que ha dejado, ¿no?, a los profesionales, ¿no?, de la salud? Mira, Floreal siempre trabajó con jóvenes, porque en el fondo él al morir tenía 86 años, pero seguía siendo un joven.
Un joven desde el punto de vista del pensamiento revolucionario, desde el pensamiento nacional y popular, desde el compromiso más duro y firme con la ética y con la participación de la comunidad o de la participación popular en la salud. Ese fue gran parte de su leitmotiv, asociado con un bagaje de estructura mental, digamos, de capacidad intelectual impresionante. Florial era un tipo que leía, 10 libros por semana, era un voraz lector y un gran escritor, tiene un sinnúmero de libros escritos y sobre todo una prédica muy importante, porque Florial lo invitaban del lugar más chiquito de la República Argentina a ir a hablar, aunque sean con 3 compañeros, y agarraba el auto y allá iba. Hizo campañas para el peronismo con su auto, sin que le dieran un sope, y siempre lo hizo porque estaba convencido de que el único camino posible que había del cambio era ese. Tuvo un sinnúmero de compañeros que lo acompañaron, de profesionales, y tuvo un sinnúmero de compañeros que lo cuidaron y lo ayudaron en los momentos más críticos de nuestra vida. Cuando nos tirotearon la casa, cuando los persiguieron y casi nos matan. Bueno, no quiero mirar para atrás, pero también ese grupo de compañeros lo ayudó y nos ayudó a todos como familia para poder hoy estar haciendo este recuerdo. Pedro, muchísimas gracias por el testimonio, por compartir este momento que tiene esa posibilidad de que siempre va a estar ahí presente y con desafíos que tenemos, ¿no?, en la salud argentina, que no son pocos. Bueno, los agradecidos somos todos los Ferrara, porque mantener el recuerdo vivo de un luchador y de un médico del pueblo no se ve todos los días. Históricamente las corporaciones siempre han tratado de ocultar y de tapar aquel que pensó en una salud popular. Así que los agradecidos somos nosotros y un abrazo inmenso desde aquí. Bueno, un fuerte abrazo desde acá, desde Mar del Plata. Gracias. Una noche, yo vivía entonces en La Plata, acababa de recibirme de médico, era un pichoncito, muy pichoncito. Carrillo va a visitar a un gran amigo, Juan Manuel Pardal, un médico extraño, estaba de novio, viejo ya, estaba de novio con una muchacha que vivía en la esquina de donde yo vivía. Cada vez que Carrillo venía, me mandaba a llamar. Y hablábamos, conversábamos, queridos compañeros, ustedes se imaginan lo que significa para un médico, para alguien que tiene que ver con la salud, haber hablado horas enteras con Ramón Carrillo. Ramón Carrillo, ofretudo, cabecita negra hasta la gran puta. Y ese día me acuerdo que me cuenta, mire, me dice, yo soy de los que piensan que la salud la tiene que manejar el Estado. El Estado es el que la tiene que dirigir, administrar, corregir, evaluarla y corregirla cuando sea necesario. Y yo no entendía a dónde iba, si no habíamos hablado de eso. Se queda en silencio un segundo, 2 segundos, y me dice bruscamente, con una palabra casi gris, pero Eva no dice lo mismo. Eva está en contra de lo que yo estoy diciendo. Eva dice que el dueño de la salud es el pueblo. Y si es el pueblo el que tiene que gobernarla. Es el pueblo el que tiene que construirla. Es el pueblo el que tiene que liberarla. Y cuando sea necesario liberarla en forma total, también liberarla en forma total. El tema es conseguir la forma para que esto sea así.
Salud, Pueblo y Revolución, un homenaje a Floreal Ferrara a 96 años de su nacimiento. Una nueva producción especial de Sanos de la Azotea, con Mario Burgos, Daniel Goyán, Maristela Svampa, Roberto Goodman, Martín Castilla, Mabel Seguro, Jorge Rashid, Darío Aranda, Nora Lomber y El Corazón y la Pasión de Floreal. ¿Qué concepto de salud nos dejó Floreal Ferrara? Y él planteaba que la salud estaba muy relacionada con el buen vivir y de la capacidad que tenemos los seres humanos de afrontar los conflictos de la vida, de todo tipo, los conflictos sociales, los conflictos de nuestro propio cuerpo, y con felicidad, decía él, ¿no? Es decir, que la persona se realiza en un mundo en donde puede vivir y superar todos esos conflictos diariamente, entre los cuales incluye, por supuesto, los conflictos de las enfermedades de su propio ser. Concepto de salud que viene a debatir, poner en tensión lo del completo estado de bienestar, y nos dice Floreal que el concepto de salud está más vinculado a quienes y las comunidades y los sujetos que tienen la posibilidad de luchar y de estar presentes en los conflictos que les permitan conquistar mejores estados de salud, por lo tanto mejores niveles de vida, por lo tanto tener trabajo, educación, salud pública y todos los derechos que nos merecemos y que nos otorgan este estar bien en salud. Incorpora un nuevo concepto de salud en el mundo, no solo en la Argentina, que tiene que ver con la afirmación de que salud es la condición de la comunidad que le permite enfrentar todo aquello que se opone a la vida, la condición de la comunidad que le permite disputar vida, crear vida, sostener la vida, vivir. Esto es una novedad, sobre todo en el momento en que se produce, donde tenemos por un lado una disputa de conceptos de salud más tradicional basado en la enfermedad, y el concepto de la OMS, post-Alma Ata, que hablaba más bien del completo bienestar, una definición totalmente delirante. El completo bienestar tiene que ver con dos momentos, los dos fugaces, uno es el orgasmo y el otro es la muerte. Es decir, no hay posibilidad de completo bienestar en la vida. La vida es un constante resolver cosas, momentos en los cuales la necesidad se plantea como más imperativa, momentos en que la solución es más valiosa, digamos, pero siempre hay este juego. Y en este sentido hay dos puntos en esto de la salud desde el punto de vista de Floreal. El primero es ¿no? Es decir, la capacidad de disputar vida. El segundo tiene que ver con la comunidad. Esa capacidad de disputar vida, por supuesto que se singulariza en cada persona, pero sin comunidad no hay posibilidad de salud. Incluso de salud entendida en el sentido tradicional. Los avances sanitarios del siglo XIX, XX, tienen que ver necesariamente con una sociedad conquistando derechos. Es decir, que no son, en la salud no es indispensable la política, al contrario. Sin conquista de derechos por parte de multitudes no habría habido antibióticos, diagnósticos por imagen, el corpus que implica el psicoanálisis. Todo ese tipo de construcciones al servicio de la salud existen porque hubo un acceso infernal de la comunidad, de diferentes sectores de la sociedad, a derechos, y esos derechos se expresan en construir cosas que resuelvan las necesidades y las posibilidades de estos sectores. Por eso en la Argentina el gran salto de salud se da justamente a partir del 45. Floreal Ferrara, junto con Milcíades Peña, elabora una visión en la cual sostiene la noción de conflicto como central. La salud como conflicto alude al hecho de que ésta surge del intercambio dinámico del hombre con su medio. Así aparece lo que él define como el óptimo vital de la salud. El ser humano está en salud si resuelve los conflictos y mantiene el intercambio. El hombre conquista la salud. Según Floreal,
La salud es la capacidad individual y social de modificar las condiciones que limitan la vida. Con lo cual, el problema de la salud, entonces, no es un problema aislado. La salud propiamente dicha está íntimamente ligada al modelo económico y social del país. Pero Milcíades Peña fue un gran intelectual argentino, joven historiador, trotskista, que escribió un libro maravilloso, ¿no? La historia del pueblo argentino, que son una serie de tomos, ¿no? Que recorren la historia del siglo XIX y del siglo XX hasta el ascenso del peronismo, y junto con Floreal Ferrara realizaron un estudio pionero sobre la salud mental en el año 1959, que tuvo una fuerte repercusión porque era el primer trabajo sobre la salud mental que lo tomaba como un hecho social, como un hecho, entre comillas, normal y no patológico, ¿no? Entonces, es a partir de ahí que se abre a una mirada en la cual la noción de dialéctica, de conflicto con el medio, aparece central en su definición de la salud, que va puliendo a lo largo de los años al compás de sus intervenciones en pos de una salud pública que supere, que modifique las condiciones que limitan la vida. La salud se expresa, y acá sí cito a Floreal, la salud se expresa correctamente cuando el hombre vive comprendiendo y luchando frente a los conflictos que la interacción con su mundo físico, mental y social le imponen, y cuando en esta lucha logra resolver tales conflictos, aunque para ello deba respetar la situación física, mental o social en la que vive, o modificarla de acuerdo a sus necesidades y aspiraciones. De tal forma que la salud corresponde al estado de óptimo vital que surge de la actuación del hombre frente a sus conflictos y a la solución de los mismos. Definición o en torno al concepto de salud, publicado en la Revista de Salud Pública de La Plata en 1975. Estos organismos internacionales que han enseñado a varias generaciones desde hace 50 años que para tener bienestar tienen que adaptarse a la sociedad en la que están, y esta adaptación a la sociedad en la que están representa para ustedes la salud, un carajo. Si ustedes se adaptan a la sociedad de injusticia en la que viven ustedes, están recontraenfermos, porque al adaptarse están siendo absorbidos por este conflicto que es más fuerte que uno. La solución en la salud es la lucha por la resolución de los conflictos, no quedarse quietos ni adaptarse. ¿Saben dónde hay salud según el concepto de la Organización Mundial de la Salud? En los cementerios. Allí no hay conflictos. Están todos tranquilos, están todos adaptados, por lo tanto, según ellos, todos sanos. Ramón Carrillo, sin embargo, nos dijo que no era un estado, sino que era una condición, y era justamente la salud era la condición para alcanzar el bienestar. Y Floreal Ferrara nos dijo que esa condición se verificaba en la capacidad, en la potencia que cada uno de nosotros, que nuestra comunidad, que nuestra sociedad, en su devenir histórico, tenía para poder enfrentar los conflictos. Es decir, salud es la capacidad de enfrentar conflictos, y enfrentar los conflictos, incluso en particular el conflicto salud-enfermedad, nos hace saludables. Para Floreal Ferrara la salud estaba ligada a la lucha, al conflicto, a resolver de alguna manera los conflictos que se presentan en la vida. Estaba totalmente en desacuerdo con la idea de la adaptación en relación a la salud, digamos, y acordaba con Carrillo, su amigo, del que fue discípulo, que el lado de la salud no es un problema de remedios, sino de la capacidad de una persona para alcanzar un óptimo vital. Si aparece alguna situación de enfermedad, cómo es capaz de resolverlo. Si aparece alguna situación de necesidad, poner en marcha esa lucha por resolver el conflicto. Eso para él es la salud. Lejos de esa declaración de la Organización Mundial de la Salud, del perfecto equilibrio físico, psíquico y social,
Florial planteó desde su concepción carrillista que nos trasladó, en donde la mantención del metabolismo, del equilibrio, no era producto del funcionamiento sistémico individual, sino que esa condición saludable era el resultado de una lucha permanente que se da entre el medio y el organismo individual o social, que es donde se establece esa batalla. Muchas veces nosotros, en el ciclo vital de una persona o de las personas, decimos que están enfermas porque tienen artrosis, y en realidad en el ciclo vital lo más frecuente que le va a pasar a una persona que en algún momento de la vida empiece con dolores de huesos, un poco de artrosis, etc. Entonces lo importante es cómo nosotros hacemos para vivir con esas limitaciones que va generando el ciclo vital sin considerarnos que estamos enfermos y seguir viviendo dentro de esa realidad, siendo relativamente felices. Él vinculaba mucho el concepto del buen vivir porque planteaba con suma claridad que los procesos de salud o enfermedad no se dan de la misma manera entre los distintos individuos. Una persona que vive en un entorno social de humildad, de pobreza, de carencia, esto ya lo decía por supuesto Ramón Carrillo, las enfermedades las padece en forma diferente. Entonces el buen vivir está relacionado con todo aquello que hace a que nuestra vida sea la mejor posible, que sea placentera, que esté con felicidad, más allá del hecho de que por ahí biológicamente estemos sanos o no sanos. Pone otro concepto a la salud, lo pone en un lugar muy diferente, fuera de el concepto biologicista, el concepto que por ahí un poco dominante en el sentido común de la gente, de que la salud es el médico y el remedio que me da, o el tratamiento que me indica, o el aparato con el que me hace el diagnóstico. Uno cuando se da cuenta de esta dimensión es cuando empieza a incorporar las determinaciones sociales que actúan violentamente sobre la salud, que pueden ir desde el cambio climático hasta efectos directos como los agrotóxicos, o que pueden provenir del campo psicológico como los miedos o aquello que tiene que ver con las angustias profundas. Estas cuestiones tan disímiles, tan dramáticas para individuos o sociedades, provocan en los organismos, desde el punto de vista de la disminución de las respuestas inmunológicas. Una persona que es despedida y que en los 6 meses posteriores al despido, como hemos corroborado en la década del 90 y en la etapa del macrismo, dispara enfermedades invalidantes que nosotros ni siquiera habíamos visto en décadas de trabajo hospitalario, están demostrando cómo impacta este tipo de situaciones en el conjunto social. ¿Qué decía Florial? ¿Qué nos decía? Que la lucha política es una lucha sanitaria porque el establecimiento de condiciones justas de vida, una sociedad con justicia social, con independencia económica, con soberanía política, con un pueblo feliz, libre, en una patria grande, todo esto contribuía al fortalecimiento de la salud de los pueblos y por ende al fortalecimiento del paradigma de la salud frente al paradigma neoliberal que nos quiere hacer ver los procesos sanitarios como procesos de atención de la enfermedad en forma exclusiva, porque es lo que da lugar al lucro. La expresión más brutal de la explotación son los que no tienen apuro. Esos son los explotados mayores. ¿Por qué? Porque con esa masa, con ese ejército de reserva que significa los desamparados que están desocupados, se sostienen los bajos salarios de nosotros.
y esa sensación de desazón que tenemos cada uno de nosotros que laburamos y estamos mirando a ver de dónde viene el mamporro para que nos echen de acá, nos echen de allá. Salud es que el hombre y la mujer que resuelven conflictos están sanos. La salud es la lucha por resolver un conflicto antagónico que quiere evitar que alcancemos el óptimo vital para vivir en la construcción de nuestra felicidad. Luchar es salud. Floreal Ferrara. Yo quiero venir a hablar con ustedes, a construir con ustedes, a crear con ustedes la perspectiva de esta concepción antagónica, que es la concepción fundamental de la lucha que el pueblo tiene que tener contra los explotadores. Señores, compañeros, amigos, colegas, hermanos, en la salud se expresa nítidamente el gran campo de la explotación. Y si ustedes son capaces de construir un pensamiento diferenciado, absolutamente revolucionario, totalmente fuerte, Floreal Ferrara va a estar al lado de ustedes como corresponde. ¿De qué se trató el programa ATAM 2, Atención Médica y Domiciliaria de la Salud? Era equipos ubicados dentro de un determinado sector geográfico que tomaban a su cargo el cuidado de la salud de toda la población que vivía en ese lugar, con una visión interdisciplinaria, en una visión de equipo, en un equipo de salud conformado por enfermero, enfermera, médico, médica, trabajador social, psicólogo, y también había en el equipo, cada 2 equipos había un odontólogo, formaba parte del equipo, y que la visión del trabajo era muy territorial, por eso se llamaba ambulatoria, porque los equipos de salud tenían gran parte de su carga horaria abocado a ir casa por casa, buscando los casos de enfermedades, buscando la gente que no controlaba sus embarazos, su hipertensión, dando medicación que por ahí las personas no la podían ir a buscar al centro de salud por distintos motivos, asistiendo desde todo punto de vista a la población. Es decir, que era una visión muy distinta, y luego estaba todo el tiempo que sí ya se atendía cada uno en sus consultorios a los pacientes, pero siempre con una visión de trabajo integral. Todo este proyecto perduró mucho tiempo, por más que Floreal no duró mucho tiempo en el ministerio, dejó una impronta de lo que es el modelo basado en la atención primaria de la salud, y fundamentalmente en un primer nivel de atención muy activo, muy presente en los territorios, cuidando la salud e involucrando al conjunto de la comunidad en el cuidado y autocuidado de la salud, y en la definición de las acciones de salud de cada barrio. Es decir, la comunidad se organizaba a través se llamaban consejos de administración, que eran especies de asambleas que nombraban un presidente, una presidenta, generalmente eran mujeres, casi siempre, que participaban en conjunto con todas las otras instituciones, la escuela, las iglesias, el club de barrio, todo lo que eran las fuerzas organizadas de un barrio, tratando de, por un lado, detectar rápidamente cualquier problema de salud y resolverlo, pero también actuar proactivamente con la comunidad en la mejora del medio ambiente, a través de distintas acciones, interacción con el municipio, y también una serie de acciones vinculadas al buen vivir. Es decir, a partir de las salas se desarrollaban campeonatos de fútbol, de juegos de mesa, ferias, es decir, distintos tipos de acciones en donde la comunidad encontraba un tiempo de esparcimiento, de fiesta. Floreal Ferrara fue ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires
bajo el gobierno de Antonio Cafiero en los años 80. No hay que olvidar que Antonio Cafiero lideró una poderosa renovación del peronismo a la vuelta, digamos, de la democracia en Argentina, y que en ese marco asumió la gobernación de la provincia más importante del país, la de Buenos Aires, y nombró a Floreal Ferrara como ministro de Salud. Floreal Ferrara estuvo solo 100 días, y en esos 100 días, pese a la fugacidad, dejó un proyecto, digamos, una experiencia más que un proyecto muy recordado, pues creó e implementó un plan de salud verdaderamente innovador y participativo, que fue el Atandos, algo que el propio Ferrara definió como pequeñas unidades de la salud participativa. El Atandos era así, o estaba compuesto por un equipo interdisciplinario con asiento en los barrios. Ese equipo atendía a unas 300 familias, ¿no?, en un área delimitada por ellos, y atendía todas las situaciones que debían atenderse en salud. Y de manera también absolutamente novedosa, tenía una característica de funcionamiento asambleario con una participación directa de los sectores populares, de los sectores que habitaban el barrio. Los profesionales que formaban parte de los Atandos ganaban exactamente lo mismo, tenían el mismo sueldo que Floreal Ferrara como ministro de Salud, y el presupuesto que tenía el Atandos era controlado por las familias que los componían, esas 300 familias que eran beneficiadas por este programa, ¿no?, por esta unidad de salud participativa. Entonces fue algo muy, muy innovador, muy jerarquizado en términos de experiencia en su paso por el Ministerio de Salud, y de algún modo creo que también esa experiencia de descentralización en la relación, en relación a la atención primaria de la salud, terminó siendo para Floreal Ferrara un punto de partida de una experiencia de participación asamblearia, de participación popular, autoorganizada, a la cual él adhirió de manera muy enfática en los años posteriores, que marcaron, podríamos decir, su ideario político posterior. Yo entré en Atandos en el año 88, estuve en el Atandos de Moreno. El nuestro era la reunión de 2 equipos de salud, es decir, estaba todo duplicado. La idea era que el Atandos se instalara en los bolsones de pobreza de la provincia de Buenos Aires, siendo ministro de Salud Floreal, y que tomara a su cargo una cantidad de familias. La idea es que cada equipo atendiera a 300 familias. Después, bueno, al instalarnos eso fue variando. Nosotros estábamos en el barrio Máximo, en Cuartel Quinto, que es la zona más distante de la zona urbana de Moreno, son 21 kilómetros, zona de asentamientos, de tierras destruidas por los hornos de ladrillo. Ahí empezamos nuestra actividad. El programa Atandos, que se llamó así, se desarrolló fundamentalmente en muchísimos distritos del conurbano, y fue un programa provincial y que tuvo la característica que la selección del personal contempló no solamente los aspectos técnicos, sino también el modo como se iban a comprometer en las prácticas en la unidad sanitaria. Así que el equipo fue seleccionado con ciertos criterios, y con criterios ideológicos de modo de pensar la salud. Con estos instrumentos comenzamos a trabajar en el territorio del conurbano de la provincia de Buenos Aires. El primer conflicto que se planteó fue muy rápido, y que es que la responsabilidad de la atención primaria en la provincia de Buenos Aires no depende de ninguna área programática del hospital, sino depende directamente del intendente. Así que hay una legislación diferente entre la capital y la provincia. Y en este punto, los criterios que tenían los intendentes y, bueno, los referentes políticos territoriales del intendente en relación al manejo de las unidades sanitarias no necesariamente coincidía con las cosas que traían pensado los equipos de salud de Atandos. El vector principal que empujó la construcción de los equipos de salud de Atandos fue instalar como central, como dominante, que la salud es una problemática colectiva y comunitaria. Esto debía estar acompañado, constituido por 2 elementos de integración. Uno, la integración de estos equipos dentro de la unidad sanitaria, y la integración de estos equipos
con la comunidad, con lo que llamamos a veces técnicamente el área programática. El programa Tandos era un programa de la conformación de áreas programáticas en la provincia de Buenos Aires, que se enclavaban en los barrios con mayores niveles de vulnerabilidad y de necesidades básicas, y cada 300 familias aproximadamente recibían la atención en salud, fundamentalmente en prevención y promoción, pero también en asistencia, cada 300 familias un equipo interdisciplinario. Nosotros como trabajadores recibimos una capacitación durante 15 días donde se nos formó en lo que se esperaba de este programa. El equipo interdisciplinario conformábamos trabajadores sociales, psicólogos y psicólogas, médicos generalistas en lo posible, enfermeros comunitarios con perfil comunitario. Bueno, también formaban parte del equipo de salud los trabajadores de la parte de la limpieza y los referentes comunitarios que se fueron conformando a partir en los barrios a partir de del trabajo comunitario y de las tareas de promoción y prevención en salud que se hacían casa por casa, se hacían asambleas de salud en los barrios. Y bueno, creo que esa participación comunitaria hacia la definición de sus necesidades en cada barrio, creo que hizo la diferencia y lo transformó a como un gran programa revolucionario y novedoso en salud pública y en atención primaria de la salud. Y ahí empezamos con una planilla a tomar contacto con el barrio a partir de una asamblea. Nuestro tiempo de trabajo era full time, así que trabajamos en la organización de reuniones, la participación de la comunidad, abriendo distintas alternativas de trabajo con mujeres, con jóvenes, trabajo y acompañamiento en la búsqueda de trabajo, y llenando esa planilla podíamos obtener la situación del barrio, de necesidad básica en la que se encontraba. El médico visitaba en las casas a los chicos que no podían salir porque tenían alguna patología, a los enfermos, se hacía trabajo sanitario, control de niños sanos. Hay que introducir con toda decisión en el campo de la salud la participación popular. El pueblo, las personas, tienen que ser los protagonistas del sistema de salud. ¿Qué quiere decir participación popular? Que los que hasta ahora son usuarios se transformen en co-administradores del sistema de salud, que lo co-gobiernen. Floreal Ferrara. A poco tiempo ya hacíamos asambleas con los vecinos. El cura de la iglesia nos dejaba la iglesia para hacer orientación sexual, prevención de embarazos, etcétera. Irrumpió en algún momento, incluso ya no estaba Floreal, el golpe económico contra Alfonsín, y en ese momento, como la distribución de la caja pan y la leche estaba en la salita, vimos que se empezaban a formar espontáneamente, porque la comunidad siempre tiene algún rastro en su memoria de cómo enfrentar las adversidades, se empezaron a formar ollas populares. Entonces decidimos no repartir más las cajas y la leche de forma individual, nos reunimos con las diferentes ollas y con vecinos y referentes, y llegamos digamos, la condición era, nos juntamos en la salita y se distribuye de acuerdo a lo que tiene, a la cantidad de personas que atiende cada olla. Llegamos así a reunir en la salita diariamente los referentes de 27 ollas populares. Esto es interesante porque digamos, nuestra carpeta no había carpeta individual, sino carpeta familiar. Es decir, cada historia clínica estaba introducida en la carpeta de una familia. Y esa carpeta, la parte física, el cartón, tenía una encuesta familiar muy completa, muy completa.
¿Qué pasó? Que se la entregamos a los vecinos de las ollas populares y hubo la primera experiencia de una encuesta profunda, extensa, para cada familia del barrio, y esa encuesta la realizaron las referentes de las ollas populares. Digo las porque en general eran mujeres, digamos, ¿no? El tema de la organización pasó mucho por las mujeres a nivel barrial. Ya no fue una novedad el tema de las manzaneras. Esto empezó en el tiempo de Floreal. El Atando, sin embargo, se proyectó, por ejemplo, el nuestro, después vino un gobierno muy de derecha en Moreno, así que nos tuvimos que ir ubicando donde nos pudiéramos defender. Terminamos promoviendo la apertura de la salita en el barrio Las Catonas, que era un barrio del Fonavi que estaba sin sala abierta, y ahí estuvimos yo por lo menos hasta el 2001. La mitad del equipo continuó siendo una referencia de salud participativa, con mucha incidencia barrial. Lo que hace a Moreno, por ejemplo, en el caso de Cuartel Quinto o de Indaburo, la unidad sanitaria, eran áreas programáticas enormes, podían tener 7, 8, 9, 10.000 personas dentro del área. Siempre en este sentido se intentó desplazar, tratar de desmontar toda la concepción individualista de la salud para que se entienda que lo más importante de la salud pasa por el nivel comunitario, y en esto Floreal Ferraro, como buen estudioso de Ramón Carrillo, siempre tuvo en cuenta que la salud no depende solo y ni siquiera principalmente de los médicos o de los enfermeros, de los psicólogos, sino depende muchísimo de sus condiciones materiales y cómo se abordan las problemáticas de la sociedad, de las fuentes de contagio, etcétera, etcétera, que son el contexto lamentablemente cotidiano de los grupos más vulnerables. Era un programa, y uno diría, bueno, nada más que un programa, que estaba formando parte de un proyecto integrador que era el SIAPROS, el Sistema Integrado de Atención Progresiva de la Salud, que Floreal Ferrara ideó, pensó y puso en marcha en 1987 en la provincia de Buenos Aires, con Cafiero como gobernador. Y dicho así, si uno dijera es un programa, parecería ser que junto a tantos cientos o miles de programas que han pasado por la provincia y por otras jurisdicciones no tendría ningún valor. Sin embargo, el Atandos fue tal vez un punto de inflexión entre la concepción histórica que venía llevando adelante incluso la Organización Mundial de la Salud a partir de Alma-Ata con la estrategia de atención primaria, que en realidad lo que planteaba esa estrategia era generar las condiciones para que la accesibilidad fuera adecuada para poder resolver los problemas de salud de poblaciones que estaban con algún grado de dificultad o de carencia. Y Floreal Ferrara, con los Atandos, generó un proyecto que en realidad lo que ponía en discusión era la capacidad del pueblo mismo de afrontar sus propios problemas de salud, de generar condiciones, de organizar, de planificar las tareas que los especialistas, en este caso los equipos de salud familiar y comunitaria, llevaran a cabo en sus barrios. La idea del Atandos no era la idea de un equipo de salud, la idea del Atandos era la idea de un programa movilizador de las capacidades y las características de los pueblos, de los barrios, de aquellos sectores más desfavorecidos de la sociedad, de organizarse y de organizarse específicamente y particularmente en el tema de salud. La gran distancia, la gran diferencia con la APS justamente era quién era el que organizaba y ordenaba y definía las condiciones que los barrios debían tener en función de estas necesidades sanitarias. Eran los consejos de administración, los consejos barriales, las asambleas barriales, las que decidían cuáles, cómo y dónde iban a hacerse las acciones de salud que los equipos que en ese momento estaban formados
por médico, enfermero, psicólogo, trabajador social, odontólogo en algunos casos, iban a llevar adelante. Fue revolucionario y sigue siendo, y hoy por hoy sigue siendo una referencia para todos aquellos que pensamos que el derecho a la salud tiene que estar en manos de la misma sociedad, del mismo pueblo, justamente por esto, porque rompió con la lógica de que las estrategias de salud, del sector de la salud, debían atacar solamente sectorialmente los problemas que aparecieran en el caso de que algunas personas se enfermaran. Fue y será un proyecto que marcará la historia sanitaria de la provincia de Buenos Aires y en general de la República Argentina. Fue la experiencia más maravillosa desde el punto de vista de poner en marcha un concepto filosófico que es el que desarrolló el general Juan Domingo Perón en el Congreso de Filosofía de Mendoza del año 49, que fue el segundo congreso en importancia mundial del siglo XX en filosofía, donde más de 140 filósofos, 40 europeos y 100 latinoamericanos, la mayoría argentinos, participaron activamente, donde el general Perón desarrolla esa teoría que hoy todavía tenemos como herramienta fundamental de construcción de poder popular, que se llama la comunidad organizada. El ATAM2 incorpora ese concepto filosófico, político, porque de alguna manera establece quién es el dueño de la salud, para ponerlo en palabras de Evita. El dueño de la salud es el pueblo, porque conoce cuáles son sus prioridades, conoce cuáles son sus dolores, conoce cuáles son sus dificultades, conoce a fondo cuáles son aquellos elementos de la vida cotidiana que pueden alterarle la salud. Si hay una escuela de alto riesgo en provincia de Buenos Aires que tiene chicos maltratados, esa escuela de alto riesgo o esa situación, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista institucional, como desde el punto de vista judicial, no llega al centro de salud. El médico, el hospital o el centro de salud, en este caso territorial, la enfermera, psicólogo, odontóloga, kinesiólogo, la promotora social, todo aquello que se mueve en el centro de salud, generalmente son personas que vienen de otro lado, son personas que de alguna manera aterrizan en el centro de salud. Esas personas, muchas veces, aunque deberían conocerlo, por las pocas horas que están, no pueden percibir el hecho cotidiano del maltrato, ni el hecho cotidiano de la contaminación, ni el hecho cotidiano del narco, ni el hecho cotidiano del Paco, ni el hecho... Todo les llega dado. ¿A dónde? Al centro de salud. Entonces las prioridades en ese centro de salud se fijan en función de lo que se decide a nivel hospitalario, a nivel sanitario, en caja cerrada, digamos, de discusiones entre profesionales y trabajadores de la salud, todos trabajadores de la salud, y la verdad es que esto no modifica la realidad ni el cuadro de situación sanitario profundo que vive una comunidad. Por lo tanto, el ATAM2 fue esa experiencia brillante, transformadora, luminosa, que Florial incorpora en los pocos meses que estuvo en la provincia de Buenos Aires y donde se tuvo que ir por no querer participar en situaciones que después no podía explicar y mucho menos a su propia conciencia, hizo que transformase esa experiencia de salud en una experiencia piloto que deberíamos retomar a nivel nacional y que de alguna manera se hizo en la última etapa de Cristina Kirchner con Daniel Goyán en el Ministerio de Salud los últimos 8 meses, en donde muchos de nosotros después del Instituto Patria lo reafirmamos y también lo reafirmamos en documentos de Primero la Patria y la Corriente Federal de los Trabajadores, de la necesidad de construir alrededor
desde los sistemas de salud, la comunidad organizada que nos reclama la filosofía del peronismo, es decir, la filosofía del pueblo como sujeto de la historia. Formé parte de los equipos que estuvieron en Merlo, en este caso, en una unidad sanitaria que se llama Las Torres, que esa población sea abordada por esa unidad sanitaria. Bueno, fue impresionante la respuesta de la gente, porque nosotros como equipo interdisciplinario recorríamos los barrios, hablábamos con las familias, luego nos dividíamos las manzanas y recorríamos el barrio hablando acerca de la salud, de la necesidad de la prevención. Comenzamos a dar charlas, a hacer asambleas, que era lo que nos solicitaba el programa TAMDOS. Cada tantos días teníamos que hacer una asamblea de vecinos y a partir de ahí se conformaban consejos de salud. Entonces los vecinos resolvían junto con nosotros en asamblea las decisiones respecto de lo que hacía falta en esa unidad sanitaria y cómo se iba conformando la vida barrial. Eso fue impresionante porque no solo la gente participó mucho, sino que además se involucró, se formaron cantidad de vecinos que a su vez multiplicaban las acciones sanitarias. Cada barrio fue diferente. Pero puedo decir que hubo en Florencio Varela, en Merlo, en Punta Alta, en Salto, en Tandil, en La Matanza. Fue muy bien recibido por los vecinos el ATAMDOS. Es cierto que a partir de eso fue en febrero del 88, empezó a generar muchos conflictos, en principio porque todo el sistema de salud ya más tradicional no aceptaba mucho la idea de la TAMDOS, tal vez porque no lo conocía o lo consideraba como demasiado revolucionario. Ramón Carrillo a Juan Domingo Perón. Lo mejor que tienen los hospitales es cuando están vacíos, porque entonces quiere decir que la salud está en la calle, en el pueblo. Floreal Ferrara. Ahí sí que teníamos una iluminación fenomenal que era Eva. ¿Saben qué? El poder era del pueblo. Y el poder fue del pueblo. Había que mirarlo, lo que eran esas asambleas funcionando. Con los pibes, con las mujeres, con los padres, con los borrachos, con los locos, con los desnudos, con los perros, todos juntos. Carajo, era el pueblo en serio. Pero decidían lo que iban a hacer. Y lo hicieron. Enfatizó mucho el tema de la proximidad a la gente y de la cercanía, aclarando que la cercanía es cómo mejorar todo el tiempo en las condiciones materiales que le permiten a la persona darle accesibilidad a la sala. Es por esto que se pusieron equipos para que trabajen full time todo el tiempo, mañana y tarde, para que la gente pueda también atenderse cuando vuelve del trabajo y tenga las condiciones físicas, tanto edilicias como de materiales quirúrgicos, de materiales de enfermería, etcétera, para que la gente realmente tenga ganas de ir. Y también agrego acá que el proyecto genere entusiasmo y compromiso para los que estaban trabajando en la unidad sanitaria. Un dato que me parece fundamental para cualquier proyecto transformador. Es decir, que estemos a la mano de la gente, que la gente en el barrio pueda comentar, bueno, alguien te va a atender, que no dejemos a la gente que viene capturada en cuestiones burocráticas y podamos constantemente que sientan que realmente es un referente para la vida de la gente.
y en este sentido el buen trato es un aspecto fundamental. La sensación de que la gente venga a la unidad sanitaria y sienta que está llegando también a su casa y que pueda democráticamente ir apropiándose de esta unidad sanitaria. Todas estas cosas fueron importantes para poder comprender el espíritu que había en el trabajo comunitario y en el programa de Atandos. La existencia del Atando provocó también cambio en la relación entre las diferentes disciplinas de la salud. Por primera vez, todas las disciplinas tenían el mismo sueldo. Esto es una materialización de una forma de abordar la interdisciplina. Cuando todos se cobran lo mismo, la relación entre profesiones es otra. No cambia absolutamente, pero es un cambio sustancial. Por otro lado, la instalación en la comunidad redefine la relación también entre las disciplinas. Lo que suele llamarse hegemonía médica, para ponerle un nombre, queda relativizado porque sin las trabajadoras o trabajadores sociales, el vínculo con el barrio es muy precario, mucho más todavía sin las enfermeras o enfermeros, que suelen ser el punto, la vía de entrada de la relación con el barrio y del conocimiento del barrio. Es decir, es habitual que la mayor cantidad de información venga por la vía de los enfermeros, porque son aquellos, o las enfermeras, porque son aquellos que más reconoce la gente de la comunidad, sobre todo en los barrios más pobres, una cierta paridad, una cierta identidad. Así como nosotros hacíamos asamblea con los barrios, hacíamos las reuniones de equipo y bueno, había una predisposición ideológica a buscar este tema de la paridad entre las diferentes disciplinas, pero además se imponía por la realidad misma. Esto es algo que no hay que perder de vista, ¿no? Es interdisciplina, paridad en las disciplinas, complementación entre las disciplinas. Todo esto tenía que ver con el Atandos y con lo que Florial fue capaz de crear en un tiempo cortísimo, realmente cortísimo. Nosotros tomamos 7 veces el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires reclamando el pase a planta permanente. Terminamos triunfando en la mitad del menemato, es decir, porque se hartaron de los conflictos que le generábamos. La comunidad nos acompañaba en ese reclamo porque no nos quería perder, había obtenido algo que no quería ceder, y en ese sentido recreamos el tema del reclamo laboral como sector de salud. Digamos, el Atandos tuvo una gran incidencia en esto también. Cuando se llegó existían las cooperadoras, y las cooperadoras eran un modo de pedir algún dinero, en general un puntero barrial, para supuestamente mejorar la calidad de la unidad sanitaria. Esto finalmente constituía una herramienta de discriminación a la gente, por lo que algunos dejaban se compraba un pequeño bono y conseguía mejores situaciones para conseguir un turno en la unidad sanitaria y alguna prebenda que podía ofrecer el puntero del barrio o a un delegado del puntero del barrio. Bueno, esto nos dio un puntapié importante para erradicar estas cooperadoras, para que se entienda claramente que la salud es un derecho pleno y no tenemos por qué exigir ni un centavo a nadie e incluso luchar para que la medicación sea gratis, no más barata, sino que sea gratis, porque lo que es más barato desde cierta perspectiva es caro para los grupos más en situación de desigualdad enorme, y creo que eso no es un detalle, sino es una cuestión también que a veces nos cuesta entender. El otro punto que me parece importante es tratar de ir desmontando toda la cuestión de los turnos. ¿Tiene turno? ¿No tiene turno? ¿Se olvidó el turno? Bueno, usted no colabora. Todas estas cuestiones y estos diálogos espantosos que tenemos en las unidades sanitarias, y que de alguna manera nació por lo menos la reflexión, y de a poquito se fue advirtiendo que los turnos es una manera civilizada, entre comillas,
de organizar el trabajo en la unidad sanitaria, pero sabemos los peligros que tiene esa palabra civilizada. El hecho de que nos instaláramos en los barrios generó una gran demanda de salud. Pero bueno, no era una demanda que la generara el Atandos. El Atandos lo que hizo fue traer la superficie. Así que inicialmente sí, en algunos municipios, en algunos hospitales, había una molestia con respecto a la actividad nuestra. También una molestia ocasionada por el seguimiento, es decir, ahí hubo algo que después empezó a repetirse otra vez en los hospitales, que es la pérdida de los pacientes una vez que salen de ahí. La existencia del Atandos había planteado una continuidad, es decir, si el paciente recaía lo acompañábamos, si no teníamos noticias de cómo había sido atendido en el hospital consultábamos. Todo eso, bueno, fue creando una cultura diferente en los municipios que hubo Atandos. Hasta el día de hoy se percibe un abordaje de salud diferente. Yo creo que nuestra ilusión en aquel momento no era solo atender a la comunidad, mejorar las condiciones de salud, promover la existencia de equipos de salud en todo el país. También el criterio era que el Atandos ayudara a cambiar las carreras. Yo creo que 5 años de Atandos en el país recrearían todas las carreras de salud, empezando por la mía, que es la más, probablemente una de las más alejadas de la comunidad, una de las que menos ha sido construida para el trabajo comunitario, en un país en el cual la existencia de un sistema de salud y la existencia de nuestras carreras tiene que ver con las luchas que ha dado el pueblo para acceder a la salud. Es decir, no hay ninguna explicación para que tengamos el desarrollo de salud que tengamos si no fuera por las luchas de nuestro pueblo para acceder a ella. Y sin embargo, esas carreras, que son importantes, que han generado una cantidad enorme de profesionales, tienen una carencia básica, que es el tema de reconocer su origen en las luchas comunitarias y el problema de reconocer que para desarrollarse deben apelar a la comunidad. Y nosotros como sociedad, como país, tenemos la cantidad de médicos por habitante equivalente a cualquier país desarrollado. Y tenemos un 40 o un 60% del área geográfica argentina sin la cobertura médica necesaria por falta de profesionales. Esta es la situación que yo y que muchos de nosotros esperábamos que cambiara con una existencia prolongada de la TAM. Duró poco tiempo desde el punto de vista de la cronología, pero duró mucho tiempo desde el punto de vista que cambió el espíritu y diría todavía sigue durando. Recordábamos por ahí con algunos compañeros cómo en los momentos del lockout patronal que ocurrió en el 89, en la época de Alfonsín, que terminó con la vida política de Alfonsín, que ya era bastante precaria, hizo que más de una vez teníamos que ir caminando, o en a dedo, como sea, a la unidad sanitaria, en este caso de Anderson, que queda lejísimo de Moreno, más o menos a casi 25 kilómetros o 30 kilómetros, y bueno, ahí llegábamos, con una idea de que, bueno, pese a todas las dificultades, podíamos estar donde correspondía. Creo que esto también es un punto importante, y yo diría que la salud es un derecho pleno. Bueno, después se fue esmerilando muchísimo esta idea, producto de las corporaciones médicas, producto de la idea de que la salud entrara en la lógica del mercado, pero en los momentos más difíciles siempre aparecen las cosas más fundantes de lo que fue la experiencia de la salud pública del peronismo en adelante. Yo estoy seguro que esto no se va a olvidar. Yo estoy seguro que va a renacer, porque tengo la convicción profunda y lo veo cotidianamente cuando me encuentro con la realidad, cuando recorro la provincia, cuando miro los hospitales, que lo estoy haciendo todos los días o casi todos los días. Tengo la convicción que nosotros plantamos una revolución, que es la primera revolución que se produce después de la profunda revolución de Ramón Carrillo, que se llamó la revolución de la capacidad instalada. La nuestra es la revolución de la participación, que todavía no está hecha en Argentina, pero es el capítulo que viene para adelante.
¿Cómo era Floreal? ¿Fue un revolucionario? Floreal era un tipo con un carácter bastante coloquial, pero a su vez fuerte, una persona de muchísimas convicciones políticas, era un peronista de fuste, había sido discípulo de Ramón Carrillo, estaba siempre esas anécdotas con Ramón Carrillo, pero bueno, él tuvo, además de todo lo que aprendió del gran sanitarista argentino, que fue Carrillo, él tuvo como una impronta propia, aclaró todo esto del primer nivel de atención, que obviamente Alma Ata lo toma en el año 78, pero el año previo a eso ya Floreal venía con todas estas ideas que también había tomado Carrillo, pero que había llevado a esta necesidad de equipos interdisciplinarios trabajando en el territorio activamente. Es algo novedoso sobre todo lo que había hecho muy importante Carrillo en términos de prevención, promoción de la salud, de la atención primaria, que todavía en ese entonces, en la época de Carrillo, no estaba definida como tal. No había una definición exacta de esto, pero todo lo que había hecho Carrillo tendía a sacar al tema de la salud afuera de los hospitales y llevarlo más cerca de la gente, ¿no es cierto? Bueno, Floreal le da un impulso nuevo a esto con toda esta nueva propuesta de los equipos interdisciplinarios actuando territorialmente. Y bueno, fue un combatiente en contra de los grandes intereses y corporaciones de la salud, y creo que por eso duró tan poco en el ministerio. Tuvo la contra muy grande de las corporaciones que no veían una especie de peligro en todo esto innovador que él planteaba. Peligro, digo, para algunos intereses económicos sectoriales. Una persona de muchas convicciones, que hasta muy grande estuvo dando clases, yo lo he cruzado en la Universidad de las Madres, pero también trabajó mucho en las obras sociales, sindicales. Una persona muy querida, creo, por gran parte del sanitarismo, sobre todo de los más jóvenes, ¿no? En el país y en la provincia de Buenos Aires en particular. Tuve la oportunidad de verlo 2 veces. Era un hombre con ideales bien claros y con propuestas claras llevadas a la práctica, a la comunidad. Entonces, cuando vos escuchabas, él rompía el modelo hegemónico y nos hablaba de un concepto general de salud como los promotores de salud y una revalorización del trabajo de todo el equipo. Todos cobrábamos el mismo sueldo. Ya eso es un reconocimiento al trabajo en salud. Hay algo que lo pinta a Floreal Ferrara. Nosotros como equipo estábamos recién llegando a los barrios en el año 88. A principios del 89, la provincia de Buenos Aires sufre una gran inundación que dejó miles y miles de familias, de personas, de niñas, de adultos sin sus casas, y nosotros como equipo recibimos la orden. Yo estaba en Merlo, en el equipo de salud de Las Torres. Al fondo de Las Torres corría un arroyo, el arroyo Las Víboras, con lo cual ese barrio sufrió una parte importante de la inundación y de evacuados. Nosotros no teníamos salita, funcionábamos en un carromato como los de la Segunda Guerra Mundial, y entonces recibimos 2 cosas: una orden de Floreal que los equipos debían permanecer en los barrios, hacer guardias nocturnas, quedarnos con los evacuados del barrio, que los pusimos en la capilla, y por otro lado, esa noche a la madrugada bajó un helicóptero en el barrio y Floreal nos vino a saludar y vino a visitar a los evacuados y a los profesionales, a los trabajadores que estábamos allí. Creo que esa anécdota lo pinta como un revolucionario, sanitarista, llámenlo como quieran, un gran ministro, un gran sanitarista y un gran compañero. Una reunión que tuvimos en los peores años del Menemato, allá en el Caras y Caretas, en el sur de la capital. Cuando me reconoce, me saluda y empieza la reunión, y yo cuento
lo que estábamos haciendo todavía en Moreno, en el marco del Atando, y Floreal con lágrimas, porque se anoticiaba de que seguía el Atando haciendo cosas prácticamente 10 o más años después de haberse terminado su ministerio e incluso de haberse dejado de hablar del mismo Atando. ¿Por qué lo recuerdo así? Porque, digamos, no solo era un tipo con una mirada absolutamente abarcativa del tema de la salud, y además con mucha capacidad práctica de implementarla, de resolverlo prácticamente en lo concreto, sino porque además era un tipo de una sensibilidad extrema. Es decir, Floreal no era un pensador frío, digamos, solamente, sino que era un tipo que le ponía a su pensamiento y a su acción un nivel de emoción muy difícil de ver en esos niveles de ejecución política. Lo otro que habría que destacar es su reconocimiento de las nuevas generaciones de profesionales. Él tenía en claro que para cambiar el sentido de las disciplinas de salud y de las carreras de salud había que apuntar a la gente más joven. El Atandos en ese sentido produjo una mezcla ideal, ¿no? Es decir, veníamos tipos que habíamos empezado la actividad barrial en la década del 70, como era mi caso y el de otros compañeros, con profesionales recién recibidos. Y esta mezcla dio una potencialidad enorme, incluso en una época muy difícil, porque pensemos que el Atando estaban bombardeando al gobierno de Alfonsín desde la oligarquía y desde la continuidad de las amenazas militares. La sociedad de golpe empezaba a percibir algo que no tenía registro desde el 45, que era la desocupación, la hiperinflación, y en medio de todo eso el Atando pudo sobrevivir. Incluso pudo sobrevivir a situaciones como las de Merlo, donde un gobierno como el de Green y después JC directamente movía las cosas a mano armada en contra del Atando. Lo mismo nos pasó en Moreno, que en las elecciones del 89 gana Acef, que era un intendente que había sido intendente de la dictadura, y hubo con otro Atandos, el Atandos de Indaburu, hubo un ingreso así a mano armada, tuvimos que ir a rescatar a los compañeros. Fíjense en la mística de los equipos, que aún sabiendo que se había metido un tipo armado a la salita de Indaburu, nos fuimos en 3 autos y nos metimos y lo echamos al tipo y a sus acompañantes, y ya dejamos de marcado que meterse con los Atandos iba a ser meterse contra los 3 que había en Moreno, que eran el de Indaburu, el de Barro Máximo y el de Reja Grande. Esto me parece que vale la pena, ¿no? Es decir, una mentalidad y una actitud como la de Floreal frente a la vida y a la salud determina la posibilidad de construir una mística. Es decir, uno no se trabaja solamente en lo cuadrado, no se trabaja solamente con la forma de un virus o la manera en que se combinaron las sustancias para definir proteínas, etcétera, etcétera, sino que también se trabaja una mística, una valoración. Nosotros entendíamos que estábamos construyendo una nueva manera en el mundo de ejercer la actividad sanitaria, una manera que superaba el concepto de APS, porque ponía a la comunidad como centro de la construcción sanitaria. No íbamos en el sentido de la APS tradicional, podemos decir después de 50 años, la APS que planteaba la OMS, sino en el sentido de una participación y una toma política de decisiones. No atención primaria de salud por lo poquito que íbamos a dar, sino por todo lo que reclamara la sociedad. Era, además de un hombre encantador y con una excelente conversación, un hombre con una gran vocación intelectual y podríamos decir diferentes perfiles, porque era el médico sanitarista,
era el militante peronista rebelde, sempiterno, más evitista que peronista. Es decir, él decía que era más de Evita que de Perón, con un espíritu anarquista emancipatorio y una vocación también por la cultura, un lector omnívoro, ¿no? Dueño de una frescura y una curiosidad intelectual que lejos de mitigarse con los años se acentuó aún más. Floreal, cuando tenía deseo de leer un libro, era capaz de llamar a su librero a las 10 de la noche para que le trajera ese libro que él quería leer, y de manera inmediata. Tenía una enorme biblioteca y era ahí donde tenía también reuniones con distintos grupos de trabajo y grupos de intelectuales, grupos de estudio, que en los últimos años rondaban más bien temas filosóficos, Baruch Spinoza, Marx, y creo que su última pasión intelectual fue sin duda Toni Negri. No se olviden ustedes que el pensamiento de Toni Negri tuvo mucho impacto en la Argentina al calor de la crisis de 2001-2002, como renovación del marxismo y asociado a un pensamiento autonomista, ¿no? Autonomista asambleario. Y en ese autonomismo asambleario se reconocía sin duda este pensador rebelde que fue Floreal Ferrara. Yo tengo un hermoso recuerdo de Floreal como intelectual, y las conversaciones que teníamos también estaban plagadas de anécdotas que estaban ligadas a la historia argentina y en las cuales volvían nombres de grandes intelectuales. Nombré a Mesías Peña, pero podría nombrar a Pillon Rivière, podría nombrar también al gran arco sindical peronista, con los cuales tuvo mucho trato durante los últimos 20 años de su vida. Siempre recuerdo que me llamaba los fines de semana, por la mañana temprano, y me saludaba diciéndome, ¿cómo le va, doctora? ¿No? Y me hacía alguna pregunta filosófica a las 7, 8 de la mañana. Era muy gracioso conversar con Floreal. Siempre lo recuerdo con mucho cariño. Fue un militante revolucionario, de eso no hay ninguna duda. Alguien con una coherencia que le permitía ir de las grandes cuestiones, de poder interpretar, discutir incluso con los grandes pensadores de la historia, para poder componer y recomponer su propia visión vinculada al campo de la salud, pero fundamentalmente fue un militante, alguien que en cualquier momento llamaba por teléfono y te decía, hermano, me parece que acá hay una injusticia, y uno revisaba y había una injusticia, y estaba en esos detalles, en los grandes detalles, como en las cosas más nimias. Y sí, la verdad que uno lo escuchaba, lo veía y no podía más que admirar y tratar en la medida de lo posible de ponerse junto a él, codo a codo o detrás de él, para ver cuáles de esas injusticias que el mundo estaba llevando adelante se podían subsanar. Cuando los poderes económicos giran la cabeza y observan quién es el que está molestando y te indican, es porque está generando una revolución de algún tipo. Y Floreal Ferrara lo hizo en el área de salud al crear un vademecum de medicamentos genéricos. Eso fue revolucionario. Eso fue acercar la medicina y el valor de la medicina a la gente para que pueda comprar un producto al 10% de lo que venden las grandes marcas. Ese fue el costo que pagó Floreal Ferrara, atentar contra los laboratorios. Para mí, un revolucionario de la salud. Floreal era un personaje maravilloso, un ser humano de pocas pulgas, eso sí, de pocas pulgas. Mis anécdotas con él son maravillosas. Es que un día Floreal me llama por teléfono y me dice, Jorge, ¿te puedo leer algo? Como era él, así, medio autoritario para... Sí, cómo no, Floreal, firme más que autoritario, porque es una manera también de expresar cariño. Entonces me lee y veo, la verdad, que una proclama muy revolucionaria. Y le digo, che, es bueno, ¿qué es esto? Dice, no, te lo leí porque es el discurso que voy a leer mañana, porque me nombran ciudadano ilustre de la ciudad de La Plata.
Era tal el nivel del discurso. Yo le dije, oíme una cosa, Florial, ¿lo vas a leer antes o lo vas a leer después de que te den la distinción? Porque esto... Pero yo me di cuenta que me estaba pidiendo que lo acompañen. Así que al día siguiente, con la amiga y compañera Delia Puigros y con la amiga y compañera Bebe Videgain, recientemente fallecida, nos fuimos a La Plata los tres. Se hacía en el Palacio Dardo Rocha, lleno estaba. Como diría la Andricina, hasta la jeta. Lleno de gente, era impresionante. Nosotros llegamos más o menos temprano, los tres, las dos compañeras y yo, nos sentamos adelante. Y empezaron a aparecer todos los funcionarios, todos con unos trajes brillosos, unos trajes que valen los que varios sueldos de directores, digamos, ¿no? Trajes muy fuertes. Bueno, y llega Florial, lo traen a Florial con su renguera, con su pata de palo, como decía él, lo sientan y empieza a escuchar discursos, esos melosos, insoportables. Y bueno, en un momento dado entonces le dicen, bueno, Florial, ¿nos puede dirigir las palabras? Entonces Florial dice, sí, antes de dirigirle las palabras le voy a decir dos cosas. La primera de ellas es que voy a rechazar este premio, esta distinción, porque me he enterado de que esta distinción se la han entregado o se le han dado a John William Cook y yo no puedo estar a la misma altura de semejante cuadro político e intelectual como mi amigo el gordo Cook. Bueno, ahí fue la primera reacción. La segunda fue que dice, ahora les voy a decir desde dónde les voy a hablar, porque me gusta que ustedes sepan desde dónde hablo yo. Yo soy nacionalista, peronista, socialista, revolucionario, latinoamericanista, carajo, porque sin el carajo nada de esto es verdad. ¿Te imaginás? Los tipos estaban tirando ya por las ventanas. Nosotros con esta concepción y con Florial veníamos construyendo en esas épocas, poco tiempo de eso, una herramienta política que se llamó el Polo Social, en donde Florial Ferrara, con su edad, con sus años y con su presencia, era uno de los impulsores centrales, perdonen que me emocione un poco, y bueno, y se murió escribiendo un gran libro donde denunciaba a Monsanto y el crimen de lesa humanidad que esa empresa está haciendo sobre la madre tierra. Eso era Florial Ferrara. Fue uno de los primeros intelectuales peronistas que yo conocí crítico del modelo sojero, junto con Jorge Rulli, convengamos, aún sí no tenían trato entre ellos. En esa línea recuerdo que yo le presenté a Norma Giarraca. Norma Giarraca es una socióloga rural que falleció hace unos años, una magnífica socióloga rural, que junto con su equipo fue sin duda, estuvo a la vanguardia en la crítica al modelo sojero en todas sus dimensiones, no solamente la ambiental, podemos decir, sino también la económica y la social. Otra de sus últimas pasiones también y sus últimos trabajos tienen que ver con la gripe aviar. Fíjense, con una pandemia. Recuerdo que me pasó un trabajo sobre la gripe aviar en la cual reflexionaba sobre las distintas pandemias. No se hablaba del carácter zoonótico, pero sí del hecho de que eran virus que saltaban de los animales a los hombres, y si bien no establecía las causas socioambientales, que es a partir de 2010, 2012, que efectivamente son puestas a la luz por distintos trabajos científicos, Floreal estaba indagando ahí donde había que indagar, ¿no? En los orígenes de una pandemia, en ese caso la gripe aviar, mucho antes de que fuera un tema de agenda. Creía francamente en una revolución sanitaria. En ese sentido fue muy resistido. De todos modos,
condujo obras sociales, fue 2 veces ministro, tenía varias cátedras en distintas universidades, estuvo muy ligado a la CGT, a la CTA, produjo muchos libros en relación a sus teorías de salud, también se interesó mucho por la filosofía, pero él francamente era un revolucionario de la salud. Él creía y quería que sea el pueblo quien maneje los destinos de la salud, ¿no? Yo por lo menos tuve la oportunidad de disfrutarlo hasta que era muy viejito y publicó su último libro, estuve en esa presentación. En fin, para mí fue un orgullo participar de esa experiencia que me formó, que me permitió ser parte de una generación en la que había una mística por trabajo en salud. No era necesariamente el cargo en sí, sino todo lo que se podía transformar. Ese encuentro entre profesionales y vecinos era una fiesta y me parece que, por lo menos en lo personal, me formó mucho más que cualquier universidad. Creía francamente en una revolución sanitaria. Creía y quería que sea el pueblo quien maneje los destinos de la salud. Ese encuentro entre profesionales y vecinos era una fiesta. Yo quiero venir a hablar con ustedes. A construir con ustedes. A crear con ustedes. La perspectiva de esta concepción antagónica, que es la concepción fundamental de la lucha que el pueblo tiene que tener contra los explotadores. Señores, compañeros, amigos, amigas, colegas, hermanos. En la salud expresa nítidamente el gran campo de la explotación. Y si ustedes son capaces de construir un pensamiento diferenciado, absolutamente revolucionario, totalmente fuerte, Florial Ferrara va a estar al lado de ustedes como corresponde. Florial Ferrara va a estar al lado de ustedes como corresponde. Florial Ferrara va a estar al lado de ustedes como corresponde. Florial Ferrara va a estar al lado de ustedes como corresponde. Florial Ferrara va a estar al lado de ustedes como corresponde. Florial Ferrara va a estar al lado de ustedes como corresponde. Todo se ha escrito, todo se ha dicho, todo se ha hecho. Oyó Dios que le decían, y todavía no había creado el mundo, todavía no había hecho nada. También eso ya me lo han dicho, repuso quizás desde la vieja henchida nada, y comenzó a construir el mundo. Aspiro haber destruido entre ustedes muchas de las cosas que tenían sabidas y depositadas para siempre. Estoy seguro que muchos de ustedes en este momento tienen la ansiedad compulsiva de la nada, pero hay que construir el mundo de esa nada. Muchas gracias. Descanso del camino, uno mira y se pregunta si acaso valió la pena arriesgar. Pero el canto de las aves que nos miran desde el eterno presente dicen que no hay vuelta atrás. Ya sin apuro nos miramos, somos pocos pero hermanos y seguimos construyendo libertad. Cambiamos la comodidad del conformismo por vivir de acuerdo al sueño que grita nuestra verdad. Voy por los grandes ideales, por las buenas noticias, por las nuevas epopeyas por venir. Voy con amigos, compañeros, camaradas que la vida me ha traído para brindar y seguir. Sembrando sueños, protegiendo los amados, inventando un mundo donde valga la pena vivir. Sembrando sueños, aunque el miedo y el cansancio intenten interferir.
Voy por los grandes ideales, por las buenas utopías, por las nuevas epopeyas por venir. Voy con amigos, compañeros, camaradas, que la vida me ha traído para brindar y seguir. Voy por los grandes ideales, por las buenas utopías, por las nuevas epopeyas por venir. Voy con amigos, compañeros, camaradas, que la vida me ha traído para brindar y seguir. Bueno, es todo por hoy. Nos vamos despidiendo. Hoy tuvimos un programa especial donde se realizó un homenaje a Floreal Ferrara a 96 años de su nacimiento. Tenemos una historia, una identidad para contarles al mundo y hoy fue el momento de hacerlo. Salud, pueblo y revolución. Con la participación de Mario Burgos, Daniel Goyán, Maristela Esbampa, Roberto Gutman, Martín Castilla, Mabel Seguro, Jorge Rachid, Darío Aranda, Nora Lomberg y El corazón y la pasión de Floreal. En el documental se abordan 3 temáticas: qué concepto de salud nos dejó, de qué se trata el programa Tandos y cómo era Floreal y si era un revolucionario. Asimismo, tuvimos una muy buena introducción con Pedro Ferrara, que es su único hijo y a quien agradecemos enormemente por haber pasado por el programa. Hasta el próximo martes de 19 a 20 horas, aquí donde tenemos que estar, en la radio de la Azotea 88.7. Recuerden que nos pueden seguir por nuestro canal de YouTube, Sanos de la Azotea, y en nuestra página de Facebook, Sanos de la Azotea, Radio y Comunicación Participativa, en donde pueden disfrutar de todas las producciones, información, notas, todo de manera actualizada y con un fuerte sentido histórico, cultural, social y comunitario. Hacemos Sanos de la Azotea, Andrea Paula París, Cristian Senzán, Lautaro Alonso, Pablo Garcilaso y quien les habla, María Celeste Díaz dos Santos. Gracias por ser parte. Hasta el próximo programa.